ancestral de un sistema que acaba de despertar. Tus escombros cruzan la atmósfera al caer, regalando deseos que nadie ve. Tu rastro escribe en la noche total un poema sin final. Quizás un día fuimos tú y yo, polvo viajero sin dirección, y en cada vuelta que das al sol recordamos de dónde surgió el amor. Fuego en el cielo, viajero sideral, nos recuerdas que todo es espiral. Aunque te pierdas en la inmensidad, volverás con tu fuego a brillar. Cometa libre, voz universal, tu paso es eterno y fugaz. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo streaming, esta nueva transmisión que hemos aquí desarrollado en Fundación Astromanía para compartir con todos ustedes las maravillas del cosmos que nos rodean en este programa que hemos titulado Dato Mata Relato. Se va a tratar de un conversatorio donde vamos a explorar algunos mitos espaciales, lo que dice realmente la ciencia, ¿no es cierto? A partir de casos actuales, vamos a hablar mucho de cultura popular, vamos a hablar de cometas interestelares, de rocas que nos atacan, que caen en nuestro planeta. Vamos a hablar, por supuesto, de los datos científicos verificables, información que surge, muchos de ellos desde nuestro propio país, en Chile, ¿no es cierto? Para asombrarnos con este universo y como los datos bien contados son aún más sorprendentes. Importante mencionar que estamos también en esta transmisión especial conmemorando, celebrando con todos los chilenos y todas las instituciones que hacemos divulgación el Día de la Astronomía en Chile. Así que saludos a todos ellos, a todos nosotros y por supuesto al público que nos acompaña. Y acá nos acompañan dos grandes de Fundación Astromanía, Camila Rivas y Rodrigo Moraga. Camila, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué nos va a conversar el día de hoy. Bueno, hola a todos, a todas, a todos. Yo hoy día vengo a hablar un poquito a lo que me estoy dedicando ahora, que son los datos, y un poquito también cuando nos dejamos volar la imaginación, ¿cierto? Un poco aquí de extraterrestres, UFOs, ovnis, como estos conceptos que hemos introducido desde la ciencia ficción, ¿cierto? Y cómo los científicos nosotros lo abordamos y bueno, ahí desglosar un poco la idea, dejar volar la imaginación. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué nos va a traer el día de hoy? Muy bien, primero que todo, muy buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. El día de hoy yo voy a hablar principalmente de algo, diría que un poco más fatalista, sobre los asteroides, sus impactos y el tema de cómo esto va de la mano con el tema del posible fin del mundo. Así que hoy día voy a hablar tanto de cómo ha sido el tema de los asteroides y los meteoritos en la cultura popular, cómo ha inspirado diferentes metodologías y sistemas para tratarlos y combatirlos, y los sistemas reales y el dato que existe sobre este tipo de temas. Claro, hay mucha noticia dando vuelta por ahí cada cierta cantidad de tiempo en donde la NASA afirma que alguna roca nos va a destruir y ahí hay que salir justamente a aclarar qué es lo que se ha descubierto realmente y cómo va a ser el proceso detrás de ese descubrimiento y de esa monitorización del objeto. Exactamente. Hay mucho desconocimiento también de cuáles son los pasos que siguen los científicos para determinar si algo es peligroso o no. Y ahí empieza la especulación. Bueno, mientras el público entraba, habíamos puesto un tema introductorio, un contador inicial titulado Fuego en el Cielo. Si lo escucharon atentamente, bueno, ese es parte de un disco musical que hemos titulado Stella.
y que habla de los cometas, y cómo efectivamente eran vistos en el pasado como emisarios del mal, como pronóstico de algo malo. Algo que parece no ha cambiado mucho en el relato actual, como que todavía se sigue, hay mucho mito detrás de esta aparición en el cielo. Camila, cuéntanos un poco por qué amamos tanto los relatos más que los datos. ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, yo creo que una de las grandes razones por que nos atrae tanto este tema es porque en general, ¿cierto? Los humanos no nos enamoramos primero, por ejemplo, de un número o de una estadística, ¿cierto? O de un porcentaje, sino que la historia que cuenta detrás, lo que viene detrás de esos números, cómo se obtuvieron esos datos, ¿cierto? Porque una historia se puede contar de muchas formas, ¿cierto? Te da orden, te da tensión, te da misterio, hay héroes, villanos, secretos ocultos, y hay un sinfín de formas de cómo contar esto. En cambio, los datos nunca llegan tan bonitos ni cómodos, ¿cierto? Siempre suelen venir con dudas más que con respuestas. Y claro, entre una historia que bien contada y una respuesta incompleta, mejor es nuestro cerebro, ¿cierto? Se siente más cómodo con una historia, como una historia más bonita. Y esto demuestra básicamente que somos humanos, ¿cierto? Porque claro, los humanos nos cuesta básicamente vivir con la incertidumbre. O sea, los científicos deberíamos saber cosas y le estamos diciendo que en realidad no sabemos. Entonces, no lo sabemos todo. Claro, no, nos gusta sentir que sabemos o que entendemos algo, o podemos tener el control de algo. Pero en realidad, aunque lo entendimos o una versión muy simplificada o derechamente falsa, ¿cierto? O sea, ahí aparece el problema, ¿cierto? Muchas veces el relato se siente mucho más real que el dato en sí, ¿cierto? No porque tenga mayor evidencia, sino porque está mejor contado o me siento más cómodo escuchando esto, ¿cierto? Una historia más visual. Claro, una historia más visual, algo que tú puedas tocar, más palpable, algo que tú viste una o dos veces y tu cerebro ya hace la conexión, ¿cierto? Pero aquí hay algo importante también. Cuando decimos, por ejemplo, que el dato mata el relato, no queremos decir que cualquier número o cualquier gráfico o cualquier persona mostrando cifras en un computador automáticamente tenga razón. Y eso hay que ser muy criterioso. Porque los datos también se pueden mal utilizar. Los datos también nos pueden... Bueno, las personas que cuentan o que interpretan estos datos pueden mal utilizarlos. Se pueden sacar de contexto, ¿cierto? Hay una falacia muy conocida en ese ámbito, que es la falacia de evidencia incompleta. Claro, claro. Llamada también el recolector de cerezas. Muy interesante. O el caso opuesto, la falacia por el experto. Ya sí, claro, la falacia por el experto, que a veces si un experto te dice, ¿cierto?, que esto es real porque tiene datos, de repente no es tan así. Porque hay gente que sabe, que elige deliberadamente ocupar mal la estadística y buscarle como la quinta pata al gato, ¿cierto? O de repente solamente maliciosamente mostrarlo de forma engañosa, claro. Porque una mentira también puede ser mostrarse como si fuera verdad. De hecho, con los mismos datos, yo me acuerdo que hicimos este ejercicio en la universidad, tomamos datos de temperaturas globales, ¿cierto? Del mundo, y demostramos que si los mal utilizamos, esos datos, podemos demostrar que el calentamiento global es una mentira, ¿cierto? Y sabemos que no es así, sabemos que el calentamiento es global y tenemos que hacernos cargo como humanidad, ¿cierto? Pero así podemos demostrar cualquier cosa. O sea... Claro, a eso se refiere en la falacia de evidencia incompleta, para explicarle al público, en donde uno toma los datos que convienen a la hipótesis que yo quiero formular. Son datos reales, son números que surgen efectivamente del experimento, pero que yo selecciono de manera sesgada para reafirmar lo que yo quiero comprobar. Claro, entonces para mí la gracia de esta frase como de dato mata relato, no todo dato por sí solo dice la verdad,
sino Sí. es algo más interesante que eso, que las mentiras pueden ser como descubiertas cuando uno revisa la evidencia completa, cuando uno revisa la fuente, cuando uno ve quién está diciendo esto, si hay interés de por medio, ¿cierto? Si quieren causar sensación, usualmente los medios hacen mucho esto. Y bueno, todo esto vale muchísimo en la astronomía y en la ciencia en general, porque muchas veces circulan relatos falsos, ¿cierto? No solo circulan relatos falsos, sino que también circulan supuestas pruebas o supuestos gráficos o estadísticas o imágenes o titulares que parecen ser científicos, pero en realidad están así armados para empujar una conclusión que es especular, ¿cierto? O cuando se Entonces, ensalza con un titular un hecho científico y se ensalza como un descubrimiento más grande de lo que en verdad es, como cada cierto tiempo que sale el titular de se encontró la cura para el SIDA o para el cáncer, cuando es solamente como lo encontraron para este genoma de este tipo. sí, pues entonces no solamente basta con preguntarse si hay datos, sino también qué datos hay, cómo fueron obtenidos, qué parte de esos datos se están mostrando, qué cosas se dejaron afuera y por qué, ¿sí? Y qué en conclusión están permitiendo sostener, o que eso fue o si fue una inferencia, ¿cierto? Además, hoy no solo tenemos esta tendencia humana de siempre, ¿cierto? También tenemos algoritmos que premian lo impactante. En redes sociales Claro. circula mucho mejor un titular como la NASA ocultó algo, pero ¿ustedes han hablado con científicos? Le pregunto al público, ¿han hablado realmente con un científico? Morimos por decir todo lo que sabemos. ¿De verdad van a creer que vamos a poder ocultar algo? Y esto se vuelve todavía más fuerte cuando hablamos del cielo, porque el cielo siempre ha sido un escenario perfecto como para proyectar miedo respecto a lo desconocido, ¿cierto? Ahí vuela mucho más la imaginación, ¿cierto? Antiguamente eran los cometas o los eclipses, los mismos mitos que desde lo desconocido intentaban explicar, por ejemplo, las mareas, y se inventaban mitos, ¿cierto? Para poder darle una explicación. También fue, por ejemplo, Marte y sus supuestas túneles, ¿cierto? Que había. Los canales. Claro, los Sí, canales, los canales. y ahora están muy en boga los ovnis, los WAP, ¿cierto? O los asteroides apocalípticos, cualquier otro objeto raro que aparece borroso en el cielo ya es catastrófico. Es difícil todo esto que le estamos pidiendo un poco al público, hay que decirlo, porque claro, informarse es lento. Es un proceso que hacer requiere... la pregunta, interrogar la noticia, es un proceso lento que requiere tiempo y uno que está ahí pasando la fotografía en Instagram quiere información rápida, sencilla, visual, quiere entretenerse, no quiere realmente informarse, entonces claro, es complejo. Igual a mí personalmente me atraen mucho estos relatos que dejan volar la imaginación. Claro. Porque engancha la atención, pero si no vas un paso más allá, hay un problema, ¿cierto? Porque hay que hacerlo bien. Desinformación. Claro, sí. hay que hacerlo bien. A pesar de lo espectacular que pueda ser un titular, claro, hay que configurar la redacción, las palabras, hay que construir el relato de manera correcta. Sí, una buena historia no puede reemplazar la evidencia, no puede reemplazar el relato, ¿cierto? El relato abre esa puerta, puede despertar la curiosidad. Una historia bien contada puede ser incluso más espectacular. Exacto, claro. Puede acercarnos mucho más a la ciencia. De hecho, cuando yo hago clases, yo parto, por ejemplo, algo que siempre digo es que el sol es verde. Y mis estudiantes quedan así como, profe? Yo sí, pues el sol es verde. Y usualmente me creen, pero no me creen. Pero ¿cómo me está diciendo eso? ¿Cierto? Y ahí uno engancha y explica y dice la realidad de por qué pero ¿por qué digo que el sol es verde? Algo tendrá, ¿cierto? Y ahí empezamos a analizar la física que hay detrás de eso. Y eso es súper valioso, porque engancha desde la base de la ciencia, desde pensar como niño o preguntarse como niño, ¿cierto? O no tan niño. O no tan niño, ¿cierto? Sí. Y eso es justamente lo valioso de la ciencia, que no te impide dejar de maravillarte, te pide maravillarte pero con rigor, ¿cierto? Te pide no confundir
una hipótesis con una prueba, una anomalía con una confirmación y ni una historia potente con un hecho comprobado. Porque al final el universo igual ya es suficientemente extraño. Ya es bello, ya es impresionante como para que además tengamos que agregarle conspiraciones. Pero bueno, siguiendo con esta conversación, ¿cierto, JP? ¿Por qué no partimos por lo básico igual de la siguiente sección? ¿Qué tiene de especial un cometa interestelar y por qué nos causa tanta fascinación? Genial. Sí, ya lo anunciábamos en la introducción, ¿cierto? El tema de los cometas es un tema fascinante. Ya en las primeras civilizaciones hay registros históricos de estas observaciones, de este fenómeno que se creía primero atmosférico. Es que no se entendía muy bien el tema de las distancias, de que éramos un planeta orbitando una estrella en una galaxia. Todas esas estructuras que hoy nos parecen tan lógicas, tan evidentes, era imposible de resolver en aquella época. Entonces se entendía este fenómeno más como un fenómeno atmosférico, en donde, como a los seres humanos nos gusta buscar patrones, observábamos este fenómeno del cielo y los catalogábamos a través de la forma, qué tan grande, qué características tenía esta coma, esta cabellera, cómo eran las colas que surgían de esta estructura. Y a partir de eso se generó todo un catastro y un seguimiento de estas observaciones, y que determinaban en la creencia en aquella época cómo, dependiendo de cómo estaba la cola, de cómo se curvaba la cola o qué tan larga era, estos emisarios del mal, ¿no es cierto?, pronosticaban o inundaciones, o guerras, o cambios de orden, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, y si en la antigüedad, como dijiste, los cometas eran como estos presagios, ¿dirías que hoy seguimos haciendo lo mismo? Sí. Pero sí. con lenguaje más moderno, Sí, o el internet ayuda un poquito a eso. De hecho, es muy cierto. Es un poco de todo, sí. Hay muchos vicios que son humanos, son parte de sesgos de la naturaleza humana. Tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la incertidumbre, como tú bien mencionabas también, Camila, y que da espacio efectivamente a que a veces tomemos decisiones no muy acertadas, no muy correctas. Una de las primeras observaciones de los cometas fue el que hizo Aristóteles. De hecho, hay un registro famoso del 372 a.C., que fue un gran cometa, porque él mismo lo mencionaba, que la cola ocupaba un tercio del cielo, el cielo nocturno, o sea, era una cola gigantesca. Entonces hay registro muy antiguo del paso de estos objetos. Probablemente el más popular, el más común que solemos nosotros escuchar, el cometa Halley, el 1P Halley. Fue el primer cometa periódico en ser ya descubierto como tal. Si bien existen muchos registros pasados del paso del cometa Halley, efectivamente fue Edmund Halley quien tomó todos estos registros y se dio cuenta efectivamente que se trataba de un fenómeno que ocurrió fuera de la Tierra, de una estructura que orbitaba en nuestra estrella del Sol y que se repetía. Algunos se repetían, en este caso el cometa Halley, que hoy lleva su nombre. Él mismo lo pronosticó para el año 1758, dijo exactamente: el año 1758 va a pasar por aquí. Y ocurrió, efectivamente ocurrió. Así que fue un tremendo también salto y acierto para el dato, para el relato finalmente que estaba detrás de esta hazaña. Lamentablemente, como sabemos también, él no logró ver su propio pronóstico, predicción, falleció antes, sí. pero gracias a este hallazgo, este salto en el desarrollo de la ciencia, ¿no es cierto?, hoy lleva su nombre. Bien merecido. Del cometa Halley sabemos que pasó el año 86 la última vez, ¿no es cierto? Yo era muy pequeña, existía, pero no lo recuerdo. Sí pude conseguir después, por la añoranza, el álbum del cometa Halley, que fue muy popular en Chile en esa época, que también generó controversia. Estábamos en dictadura todavía, ¿no es cierto? Y tocó fue un fenómeno muy espectacular que
que tocó un poco a la ciudadanía y a la cultura popular. Sí pude conseguirme también acá, y se lo muestro en pantalla, un sello postal. A mí me gustan mucho los sellos postales de la Unión Soviética, del paso del cometa Halley. No sé, Imagen familiar, sí. Pero lo interesante es que tiene varias sondas alrededor del cometa, porque efectivamente en el año 86 varias agencias espaciales se mancomunaron, hicieron misiones al cometa Halley a visitarlo. Ninguno logró orbitarlo ni aterrizar en él, pero sí pasaron muy cerca de él y lo pudieron fotografiar como nunca antes había podido hacer. El paso anterior del cometa Halley fue en el año 1910. Ahí, cuando recién ya estaba la espectrometría desarrollándose ya hace 20, 30 años, se pudieron observar la cola del cometa y se detectó, que lo tengo aquí, gas cianógeno, que es un gas que es venenoso, claro, y que puede generar algún tipo de problemática en la vida, pero inmediatamente ese dato, que era real, empezó a crecer, especialmente en esa época, en donde la prensa escrita era el medio de comunicación estrella, ¿no es cierto? La radio es posterior a esta fecha, para situarlo. Entonces desde la prensa se generaron mucha especulación de que esta cola podía rozar la atmósfera de la Tierra y que podía generar una catástrofe, una extinción masiva, y empezó a crecer esta información de manera bien tremenda, al punto de que ya muchas farmacias vendían pastillas anticometa, así se vendían literalmente, en donde la gente empezó también a cubrirse con artilugios, con instrumentos que supuestamente iban a protegerlo del paso del cometa Halley. Se generó mucho impacto, medios de prensa, por supuesto, hablando de los peligros del cometa y que podía matarnos. Oye, siguiendo un poco esta línea, una pregunta: ¿cuánto daño o cuánto bien crees que ha hecho estos mitos, la ciencia ficción, en nuestra forma de interpretar como estos fenómenos astronómicos? ¿Cuánto daño? ¿O cuánto bien también? Sí, es que es un tejido complejo la respuesta, porque el imaginario colectivo es súper importante para empujar la ciencia. Exacto. A partir del imaginario uno construye instrumentos para observar fenómenos. Y para construir esos instrumentos uno necesita recursos humanos y económicos. Entonces, si no hay una ciudadanía convencida, si no hay políticos convencidos, si no hay una red de ingenieros, de astrónomos, de físicos, gente vinculada a esa misión, es una tarea imposible. Entonces es importante generar ese deseo y esa expectativa, pero de manera responsable, porque claro, cuando a veces por desinformación, muchas veces por desinformación, podemos tomar decisiones incorrectas. Eso es lo delicado. Claro, porque al final intentar contar algo con emoción, como lo hacemos también. Hay cosas muy humanas y muy específicas. Por ejemplo, gasto mis ahorros de mi vida para construir un búnker para protegerme del fin del mundo que nunca llegó. Los preppers, como les llaman. Por ejemplo, entonces, y eso me afecta a mí y a mi familia. Eso proyectado a un presidente a cargo de o legisladores desinformados que reaccionan por temor, puede causar daños más grandes. Vamos a ver otro ejemplo también respecto a eso. Los tengo guardaditos un poquito más adelante, con casos ya extremos en donde es un problema, es verdaderamente un problema. Otro cometa famoso, no sé si alguien lo recuerda, del año 94, el cometa Shoemaker-Levy 9, que pasó por nuestro sistema solar y que impactó Júpiter, el telescopio espacial Hubble, que en esa época estaba ahí recién tomando, hace algunos años ya, fotografías espectaculares del cielo, apuntó a Júpiter, observó el fenómeno, no directamente porque justo fue como por un ángulo difícil de observar, pero sí pudo observarlo la nave espacial Galileo, que iba camino a Júpiter y tenía
un puesto privilegiado para poder hacer esa observación. Importante Igual mencionarlo de repente estos eventos astronómicos nos desafían como comunicadores porque tenemos que buscar formas de bien informar, ¿cierto? O sea, como de decirlo lo más correcto posible sin confundir al final. Un sentido de responsabilidad. Claro. Sí, sí. Es bonito esta historia porque eso, el que haya impactado con Júpiter, reafirma un relato también que es muy científico, que es que los cuerpos que se acercan a nuestro sistema planetario se sienten atraídos principalmente por el Sol y por el hermano mayor que tenemos, que es Júpiter. Júpiter es ese hermano mayor que nos protege de la mayoría de las rocas grandes, especialmente, que llegan, ¿no es cierto?, a nuestro sistema, a nuestro vecindario, y que porque Júpiter es gordo y grande, ¿no es cierto?, va a sentir más atracción, influencia gravitatoria hacia él y nos protege finalmente. Claro, como les comentaba, como le respondía a Cami, esto puede ser preocupante desde otras perspectivas, especialmente cuando se toman malas decisiones. El año 97, este cometa sí lo recuerdo, el Hale-Bopp, pasó por cerca de nuestro planeta, se podía observar en el atardecer, muy bonito, muy bonito. Generó gran expectación en la mayoría de la población el fenómeno, pero era un cometa que era muy, muy, muy luminoso, pero que lamentablemente puede hacer que cierto grupo de personas tomen malas decisiones, como fue el caso de un colectivo, Heaven's Gate, en Estados Unidos, que arrendó una casa, se reunió y generó un relato falso en torno al cometa de que era una nave que venía a buscarlos y que ellos tenían que despojarse de su cuerpo terrenal para poder ascender a esta nave e irse, lo que generó lamentablemente un suicidio colectivo en esta casa, en esta mansión que se arrendó, donde las personas iban suicidándose voluntariamente creyendo que iban a subirse a esta nave espacial que los venía a buscar. De repente, como humanos, solemos igual apurarnos a buscar un significado, buscar una respuesta también. Claro. Y lo primero que nos llega lo aceptamos porque en realidad se desconoce algo más. Y eso también hay que tener ahí cuidado. Si queremos un relato bien contado, les podemos aconsejar mirar una campaña mediática que organizó la Agencia Espacial Europea en torno al cometa 67P. La Agencia Espacial Europea envió una sonda, la sonda Rosetta, y el módulo de aterrizaje Philae a orbitar y a aterrizar en este cometa, ambas misiones exitosas, el año 2014 y 2015. Y a partir de esa hazaña hicieron una serie de cortometrajes de animación muy bien contados de este camino, de este proceso, de este viaje, que fue extremadamente largo, hacia el cometa 67P, y los descubrimientos que se hicieron a partir de esta hazaña científica. Todos estos enlaces, todas estas cosas que les estamos contando, se las vamos a dejar en la caja de comentarios, ¿no es cierto?, ordenadita. Sí. Vamos a publicar todas estas cositas para que puedan ahí también disfrutarla y compartirla. Sí. Y si hablamos de cometas, tenemos que hablar también de los cometas interestelares. Son datos nuevos. Los cometas interestelares son cometas que vienen de fuera de la influencia gravitacional de nuestra estrella. Son rocas espaciales que están viajando en el espacio interestelar entre las estrellas, ¿no es cierto?, muy lejano, y que nos vienen a visitar también por coincidencia, pasan por acá. Hemos empezado a descubrirlo hace poco. El primero, el 1I, por eso la sigla I de interestelar, el Oumuamua del año 2017, ¿no es cierto? Lo descubrimos cuando ya pasó por su perihelio, ¿no es cierto?, y se encontraba ya alejándose a gran velocidad de nosotros, entonces fue difícil la campaña de observación. El 2I, Borisov, que pasó más o menos lejos, entonces tampoco se hizo mediáticamente muy, muy famoso. Y el 3I Atlas, recientemente, el año 2025, descubierto por el sistema Atlas en Río Hurtado, acá en nuestro país, en Chile. Oye, JP, es algo interesante un poco el uso del lenguaje que estamos utilizando, porque dijiste la palabra interestelar.
Y Ah, nosotros estamos acostumbrados a escucharla, sí, ¿cierto? claro. O Sí, claro. extragaláctico. Pero a veces cuando me pasa, cuando yo hablo con gente y uso este tipo de palabras, la gente me queda mirando como si yo supiera algo que ellos no. Suena espectacular, Entonces, claro que sí. automáticamente como que suena algo que no es de este mundo, que no es algo que nosotros podemos controlar, ¿cierto? ¿Por qué esa palabra dispara tanto la imaginación? Porque al tiro la gente empieza así a pensar en cosas que en realidad fuera de este mundo. Y sí, Claro, en gran medida es por la cultura popular. La teorización de estos objetos viene hace mucho tiempo. La literatura y el cine claro, posteriormente se han encargado de Mm. instaurar estos conceptos, claro, y a partir de imaginarios visuales que tienen que ser, que son espectaculares, de naves interestelares, efectivamente, de esa claro, hazaña en donde podamos nosotros, como especie en el futuro lejano, enviar una nave también fuera de nuestra estrella hacia otra estrella. Sería un tremendo salto. Entonces, claro, genera todo este imaginario colectivo. Pero claro, cuando nos enfrentamos a un fenómeno, una roca random, que viene de afuera y hay que ponerle un nombre, acudimos un poco a una nomenclatura lo más cercana a la realidad de su origen, que efectivamente es fuera de las estrellas, interestelar, tal cual, estos cometas. Y son cometas porque efectivamente al ingresar, y eso es otra nomenclatura que uno se le asigna a partir de la observación simplemente, son cosas humanas, todas estas son cosas humanas, porque efectivamente estas rocas empiezan a tener un comportamiento cometario, generan coma, generan gas, ¿no es cierto?, alrededor de esta roca, y eventualmente una cola. Entonces por eso se llaman cometas interestelares. Y si tenemos que hablar de cometas interestelares, perdón, hay que mencionar al famoso físico teórico estadounidense Abraham Loeb, que con sus 64 años, tengo que decirlo ya así directamente, se dedica a vender libros, a vender buenos libros sobre esto. Yo no soy muy fanático de él, tengo que decirlo. Creo que hace una física y una campaña de divulgación y de comunicación mañosa respecto a este fenómeno. Yo sé que hay mucha gente que lo defiende porque de alguna manera efectivamente él instaura la idea de que estas estructuras pueden ser tecnología alienígena. Estos cometas interestelares vienen de fuera y son posibles naves alienígenas, y él hace el ejercicio de cómo podríamos identificarlas, a través de qué fenómeno de observación, a través de qué instrumentos, ¿no es cierto?, podemos identificar y descartar que no era una roca y que efectivamente es tecnología alienígena que viene de afuera a mirarnos, a investigarnos. No sé por qué, son muy interesantes por algún motivo. Entonces Avi Loeb hace ese ejercicio, muchos colegas lo defienden porque hace un ejercicio físico, real, ¿no es cierto?, de esta observación, pero yo creo que hace un salto demasiado alto, demasiado largo, un fenómeno que está recién siendo estudiado, que son los cometas interestelares. Insisto, el primero fue el 2017 recién, entonces recién estamos entendiendo estos objetos, sus composiciones, sus características, su forma inclusive. Entonces, que sea raro, que sea nuevo y extraño para lo que nosotros estamos acostumbrados a observar y estudiar, no quiere decir que sea alienígena y que sea tecnología alienígena. Es un salto demasiado tremendo. Entonces, a eso me refiero con una divulgación, un ejercicio un poco mañoso de lo que podría ser un buen relato, un mejor relato. De hecho, siempre tienen que estar la NASA y otros científicos saliendo a descartar un poco las afirmaciones que dice él, en donde utiliza un lenguaje también ambiguo, donde podría ser que, etcétera, etcétera, etcétera. Solo para cerrar este capítulo de Avi Loeb, destacar un ejercicio mañoso también que hace él, que lo describe muy bien Carl Sagan en un libro, maravilloso libro que se llama El mundo y sus demonios, que es esta analogía que hace con el dragón en el garage. No sé si alguien conoce
la historia, pero que se basa principalmente en que cuando uno enfrenta una afirmación muy extraordinaria, muy grande, y la evidencia empiezan a descartar esta idea, uno salta con una excusa, con una nueva excusa, una nueva afirmación extraordinaria, como parche, como para ir saltándose un poco todas estas refutaciones, que finalmente, todas estas pruebas que descartan tu idea inicial. Es como querer casarse de manera absoluta, muy viciada con una idea y no querer aceptar que uno puede estar equivocado. ¿Por qué menciono todo esto? Porque Avi Loeb mencionó un montón de fenómenos que podría haber hecho estas rocas que vienen fuera del espacio interestelar, fuera del sistema solar, y que podrían ser observadas. Por ejemplo, cambios de su trayectoria de manera brusca, ciertos elementos de composición que podrían traer también estas rocas que podrían evidenciar que podía tratarse de tecnología alienígena. Cuando se observó y se iba descubriendo que efectivamente no tenía ese comportamiento alienígena, extraterrestre, él ponía una nueva hipótesis. Y la última creo que puso fue que finalmente, como no hizo nada, este último cometa que pasó muy cerca de nosotros, interestelar, es que iba a poner una sonda en Júpiter, porque justo iba a pasar también muy cerca de Júpiter, y que iba a ir a avisarle a una nave nodriza que viniese después, ya que era como el colmo ya de él, que es una afirmación que finalmente uno no puede no puede comprobar, porque uno no puede saber si es cierto o no, ese nivel. No tenemos la capacidad de observar si depositó o no algo en Júpiter, y tampoco la capacidad de si va a ir a avisarle a una nave madre nodriza que venga ya con todos a buscar no sé qué cosa en la Tierra, porque también eso es un tema, no sé qué vendría a buscar aquí esta civilización extraterrestre. Bueno, igual va en cada uno que cree y que no también, si eso también es súper importante en la general. Sí, el sentido común nos dice que tiene que haber vida allá afuera, claro que sí. Claro. Pero y también uno quiere creerlo también. Y uno quiere creerlo, absolutamente. Pero hasta el momento no hay nada concreto, no hay nada que no... Ni en el pasado tenemos... Yo sé que Rodrigo va a hablar de esto después, pero tenemos vasta evidencia de rocas que caen en nuestro planeta y que dejan destrozos tremendos. De eso hay mucho registro geológico, como para realmente tenerle miedo y preocupación a eso. Pero no tenemos ningún indicador, ningún indicio de una visita extraterrestre en el pasado, ni tecnología extraterrestre que haya caído de golpe. Todo hay registro histórico muy bien narrado, contado de nuestro desarrollo, de nuestro avance, nuestra evolución, del desarrollo tecnológico inclusive, muy bien contado, con muy buena evidencia. Entonces no se necesita una civilización extraterrestre para mover Moais, por ejemplo, ni para construir pirámides. Si nos damos más al detalle, podríamos decir que hasta nosotros mismos somos extraterrestres. Claro. Porque la vida también proviene de fuera de la Tierra, por los hidrocarburos policíclicos en los meteoritos. Por ejemplo. Entonces, la definición puede ser igual muy amplia. Sí, la gente tiende a olvidar que no somos el primer ser vivo en la Tierra. Bueno, claro. De hecho, nosotros estamos acá gracias a una roca que cayó hace 66 millones de años. Gracias a eso, los mamíferos placentarios pudimos empezar ahí a evolucionar mejor. Así que eso. Bueno, si usted que está viendo esto quiere hacer ciencia ciudadana real, le gusta la ciencia y quiere aportar, lo podemos invitar a entrar a la página de suniverse.org y mirar varios proyectos. En particular lo invitamos a revisar uno que trabaja con datos del observatorio Vera Cerrubi, en nuestro reciente estrenado observatorio en Cerro Pachón, acá en junio del año pasado, 2025, y que ha publicado datos tremendos, ¿no es cierto?, del cielo, y que tiene en esta página, suniverse.org, un trabajo de ciencia ciudadana
un proyecto de ciencia ciudadana muy interesante en donde uno a través de imágenes va catalogando, observando si hay un cometa o no, si hay un puntito que tiene estructura cometaria, coma y cola, básicamente, y uno puede ir aportando, cazando cometas. Y también está el Galaxy Zoo, que es también, para clasificación de galaxias. Sí, ese también está interesante. Sí, nos invitamos a ello. Su universo está lleno de iniciativas, hay muchas, hay varias. En nuestra página web creo que hay un apartado también en donde se puede también, ¿cierto? Mirar una selección, especialmente los que están en español. Hay varios que están en español y que uno puede hacer aporte a la ciudadanía. Sí. Rodrigo, ¿son importantes entonces estas rocas que vienen del espacio? Cuéntanos un poco. Definitivamente, ya que al fin y al cabo, como seguro ya sabrán, el universo es antiguo, muy antiguo, la Tierra también, pero como ustedes de seguro sabrán, dejando de lado cualquier teoría sobre cómo se creó el universo, se sabe que la Tierra no es tan vieja. La Tierra tiene poco más, y junto con nuestro Sol, poco más de unos 5.000 millones de años, y hasta donde se sabe, a más o menos ciencia cierta, el universo tiene casi 14.000, porque claramente hubieron muchas cosas antes de que siquiera existiera la Tierra y existiera el Sol. Como dijo el propio Carl Sagan, somos polvo de estrellas, estamos hechos de todo lo que toda la materia de la que estamos hechas se formó o vino de otro lado, de nubes, de nebulosas o supernovas que hubieron por el sector. Estas dieron origen a la nube planetaria que dio origen al Sol y a todo el sistema solar. Pero no solo eso, tal como mencionaste, JP, había ocasiones en las que parte del material que ha habido en la Tierra ha venido de otro lado, ha venido de asteroides, de meteoros, tanto en el medio estelar de nuestro sistema solar como el medio interestelar. El mejor ejemplo de ello que se puede dar, como mencionó Juan Pablo, sería el famoso meteorito de la extinción de los dinosaurios. Ese meteorito impactó con la Tierra y al momento de generar el impacto, aparte de producir la separación de las placas tectónicas según la teoría de las placas, introdujo materia que se introdujo a la Tierra, e incluso antes de ese hubo un enorme meteoro que fue el que generó algo que vemos hasta el día de hoy al ver el cielo, la Luna. Porque lo crean o no, la Luna originalmente no estaba ahí. Según la teoría de los llamados protoplanetas, había muchos más planetas del sistema solar, y el sistema, a medida que se fue formando, estos planetas fueron chocando y generando nuevos planetas. Y se dice que uno de estos asteroides, por lo que se observa al ver muestras geológicas, formó la Luna. Parte de este material de este asteroide se absorbió por la Tierra y la otra parte quedó orbitando y formando la Luna. Y hoy en Era día un asteroide así gigantesco. Enorme, sí. Un planeta pequeño casi. Casi un poco más pequeño que Marte, más o menos. Era enorme. Ahora probablemente piensen que eso suena terrorífico. Y el de los dinosaurios era más pequeño. ¿Cuánto se calcula que medía? No recuerdo el número exacto, pero si tuviera que decirlo, probablemente tenía el tamaño de una montaña o incluso más. Uno piensa que eso es bastante, pero al menos, me acuerdo bien, esto me lo enseñó bien mi profe en la universidad, una regla general que se aplica a la Tierra para casi todo caso que se registra: cuando un meteorito, para los que no sepan la diferencia técnica entre asteroide, meteoro y meteorito, un asteroide es una roca de gran tamaño, puede ser más grande o más pequeña, que orbita alrededor del Sol, pero está en el espacio. Un meteoro también lo conocemos como las estrellas fugaces, que son objetos o pedazos de roca o de otro material que cae a la atmósfera terrestre, pero se desintegra en la atmósfera antes de tocar el suelo. Esa es la clave, no llega a tocar el suelo. Y los meteoritos, por otro lado, son los que llegan al suelo, los que chocan con la superficie. Y justamente una regla general es que, dependiente del tamaño que tenga el meteorito, el cráter que va a dejar va a ser aproximadamente 10 veces el diámetro del tamaño del meteorito. De hecho, puedo dar un ejemplo muy reciente, porque esta misma semana en Alemania, no me acuerdo en qué ciudad, hubo un impacto de un meteorito que cayó en la casa de un civil. Era un meteorito extremadamente pequeño. El meteorito no era más grande que una pelota de tenis, o un poco más. No, el civil, tengo entendido que salió bien, no sufrió daños, pero al menos destruyó el living de su comedor. Pero ¿por qué cada cierto tiempo aparece un titular diciendo que un asteroide podría impactar la Tierra y va a ser devastador? Pero eso en realidad casi nunca es un peligro tan real. O sea, este caso igual fue fortuito.
Sí, fue un caso fortuito y este caso fue porque el meteorito era tan pequeño que no pudo ser detectado por ninguno de los sistemas de alerta temprana. Eso te quería Normalmente la mayoría... preguntar, Rodrigo, eso te quería preguntar primero. Con tantas rocas en el espacio dando vuelta ahí, ¿no hemos desarrollado aún un sistema de detección? ¿No hemos podido poder clasificarlos bien a todos los cuerpos que hay por ahí dando vuelta? Si hablamos de un ejemplo más reciente, está el famoso proyecto Atlas, que es un proyecto conjunto a través de diferentes observatorios a lo largo del planeta, 4 principalmente, siendo uno de ellos que el que más recientemente se unió, que fue un observatorio acá en Chile, el famoso observatorio déjame recordar, del... Me ha gustado. Exactamente, ese. Y gracias a eso se permite detectar de forma temprana los asteroides que tienen que, cuando son pasados de cierto tamaño, cuando están cerca de la proximidad de la Tierra, siendo justamente el primer ejemplo de este sistema, el famoso I-3 Atlas, el cual se detectó el año pasado a través de este sistema. También aparte de eso, aparte de la detección, hay sistemas que se han utilizado para poder medir la peligrosidad, siendo la más icónica la famosa escala de Turing, la cual es un método de clasificar el peligro de impacto de un objeto cercano a la Tierra, y este va en una escala de 0 al 10, dependiendo si es que tiene nula o casi insignificante probabilidad de impactar. Allá después ir ya de acercarse al 10 cuando ya es una colisión segura y que puede tener una consecuencia devastadora. Claro. Probablemente muchas veces han oído el titular de un cometa o un asteroide va a rozar la Tierra o va a acercarse peligrosamente a la Tierra. Uno a veces malinterpreta el término rozar, porque como ustedes ya saben, la Tierra es un geoide de más de 12.000 kilómetros de diámetro y tiene una atmósfera que tiene poco más de 100 kilómetros de espesor. Normalmente los asteroides que más se han acercado a la Tierra, como justamente por ejemplo el famoso I-3 e incluso el OANUA, el I-1, no se acercaron a más de unos 270 millones de kilómetros. Igual es bastante lejos. Ni siquiera se acerca a la distancia en la que se encuentra la Luna. Claro. Sí. Es muy complejo esto de explicar distancia. A uno mismo le cuesta entender lo lejos, por ejemplo, que puede estar la Luna en relación a nosotros. Uno generalmente se lo imagina cerca. Entonces, cuando hablan de una roca de 2, 3, 5 kilómetros que va a pasar entre la Luna o muy cerca de la Luna o entre la Luna y la Tierra, uno cree que realmente es cerca, pero son distancias tremendamente grandes también. Exactamente. Y mucho se habla también del impacto y que va a ser devastador, pero entiendo que también existen qué pasaría si efectivamente ya va a estrellar un meteorito. Hay políticas de contención mundial para esto, ¿cierto? Como hay protocolos tanto así como de terremotos, de tornados y meteoritos, también hay, ¿o no? Sí, de hecho probablemente también alguna vez saltado el titular de se prueban los métodos de contención temprana, como por ejemplo se ha practicado el tratar de desviar asteroides. La misión DART. Exactamente, la misión DART de la NASA es el mejor ejemplo de ello. Es muy importante hablar de la misión DART de la NASA, que llegó a una luna, una pequeña lunita chiquitita que orbitaba un asteroide, y que la impactó. Efectivamente fue una hazaña tremenda, unos cálculos pero milimétricos. Yo creo que el mayor logro fue conseguir eso. Hay imágenes espectaculares de cómo esta bala literalmente impacta y va tomando la captura al momento de impactar con este cuerpo, y efectivamente le cambia la órbita alrededor del asteroide. Pero se cree que ese cambio de órbita se generó principalmente por el material que se eyectó. A pesar de que la sonda iba con una altísima velocidad, era una sonda pequeña. Entonces no fue un empuje cinético, sino que fue más bien a partir del material que se eyectó, del impacto que generó el cambio en la órbita. Es muy importante mencionar. Es un relato que no se mencionó mucho y que es importante aclarar. Cierto. El efecto fue diferente, pero el resultado fue más o menos lo esperado.
Aunque eso sí, como mencionaste, el objeto era pequeño, tenía poco menos de 200 metros de diámetro. Ya para cuando se trata de un asteroide bastante más grande, ahí ya claramente es algo más preocupante. Ahí en ese caso, aunque hay que recordar que la razón por la que está temido principalmente es debido a que la mayoría de los asteroides conocidos están ubicados en una región cercana a nosotros, que es el llamado cinturón de asteroides, el cual se ubica en la región del sistema solar entre Marte y Júpiter, que es la famosa línea que separa a los planetas terrestres de los planetas gaseosos, y en donde se encuentran también la mayoría de los asteroides o planetas enanos conocidos. Algunos de tamaño bastante colosal, si me lo preguntas. Ahora, entendemos que estas son rocas, son asteroides que están en el cinturón de asteroides con órbitas estables y conocidas, ¿no? No hay temor a que vengan a pegarnos aquí encima, digamos. Exactamente. No es como en el caso de los asteroides o cometas interestelares, los cuales siguen órbitas hiperbólicas. Para los que sepan lo que es una hipérbole, la hipérbole es una curva. Es una curva abierta generalmente, salvo cuando es el caso de un cometa como el Halley, que es una elipse alargada. Las hipérboles, una vez que el asteroide llega, se va y se espera que nunca vuelva. No es como estos que, como dice JP, que tienen una órbita estable. Este sería un ejemplo según la escala de Turing, que serían asteroides con una probabilidad casi nula de impactar la Tierra. Igual mucha gente cree que porque tienen estas órbitas hiperbólicas, creen que es artificial, que ese movimiento no puede ser natural. Y eso también hay que aclararlo, que eso es natural y que se espera eso. ¿Cierto? Sí, solo para dar un poquito de academia, contrario a lo que la gente creería, y esto lo confirmó Halley y su contemporáneo, el propio Newton, que de hecho, si seguimos el cálculo matemático como tal, preciso, los planetas y casi todos los cuerpos que tienen gravedad se mueven en órbitas elípticas. Es natural, en el caso de casi todos los objetos del sistema solar se mueven con elipses, teniendo al Sol en uno de sus focos. Ahora, avanzando un poco con el tema, ya hablamos sobre los asteroides y las rocas que van flotando por el espacio, pero ¿qué hay de los objetos que han impactado la Tierra? Probablemente piensen qué podemos hacer cuando ya el objeto va a impactar, cuando ya no hay forma de desviarlo. Ahí les puedo decir que pueden estar un poco más tranquilos, porque de hecho, contrario a lo que uno cree, la mayoría de los objetos que impactan a la Tierra no chocan en tierra, chocan en el océano. La mayoría de los meteoritos conocidos suelen chocar en el océano, y especialmente en el océano Pacífico. Sí. Hay que mencionar también para el público de que efectivamente hay muchas rocas que todos los días, día y noche, caen en nuestro planeta, y la mayoría de estas rocas cae en lugares desolados, donde no hay personas, principalmente el océano, claro. ¿Y qué ha ocurrido en estos últimos 20, 30 años? Hemos podido documentar y pareciera ser que caen más, pero en verdad lo que hemos podido hacer es documentar más y mejor. ¿Por qué? Porque tenemos celulares que llevamos a todas partes, hay cámaras de seguridad, hay sistemas de observación permanente, atmosférico incluso, y en tierra. Entonces eso ha generado que hemos podido detectar más, ¿no es cierto? Y hemos podido registrar también más de estas caídas. Pero no es que en el último periodo han aumentado. Exacto. Lo que podría tal vez aumentar el temor es un caso específico que nos dice la historia, que es justo en el caso de cuando caen en la Tierra, en la región que es más conocida por donde caen meteoritos, aparte de África, que es el segundo continente más grande, es en Asia, especialmente en la región de Rusia y Siberia. Y ahí en particular es un caso que fue conocido, el famoso caso Tunguska, que fue una zona del bosque de Siberia que quedó aplanada por una explosión desconocida, la cual la teoría más acertada es que fue un meteorito que impactó, llegó a la superficie, y después por el calor y porque contenía agua en su interior, explotó posteriormente, aplanando la zona. Y ese impacto, el amplia área que generó, provocó un terror hacia los meteoritos, y de ahí formó y motivó aún más al movimiento de querer desarrollar sistemas de detección temprana y de cómo contrarrestar meteoritos. Exacto. Y también concientizó el día del asteroide. El 30 de junio. Exactamente. Todos los años. Este para impacto que no olviden buscarnos esa fecha. Este impacto fue en 1908.
Exacto, hace poco más de un siglo. Y aún así hasta el día de hoy se recuerdan. Sí, claro. Hablando de meteoritos No mató a claro, nadie, si fue en un lugar desolado, menos sí, mal también. Sí, pero exactamente, si hubiese caído ese impacto, si fuese un segundo antes o después y la rotación de la Tierra continúa, puede impactar en un sector poblado cierto. y puede generar no un Sí, desastre global, pero sí local, muy, muy grave. exactamente. La última vez que un desastre como a nivel local fue en una ciudad de Rusia, justamente nuevamente, que cayó un pequeño meteorito en un vecindario y bueno, incendió un pequeño vecindario y tengo entendido que no hubieron muertos, pero hubieron unos cuantos heridos. Ahora, respecto a la cultura popular, como ustedes saben, en los años 60 hubo un boom sobre todo el horror al espacio y el ejemplo más reciente que tenemos hace unos años es la película de No mires arriba, protagonizada por Leonardo DiCaprio sobre unos astrónomos que descubrieron un cometa que impactara la Tierra e iba a destruir la civilización y cuando hicieron la alerta, pues entre intervenciones por parte de gobiernos y medios de comunicación, al final se formó un escándalo y empezaron a verlo casi como si fuera un chiste o no tomarlo en serio. Oye, Negacionismo. Rodrigo, Dime. ¿crees que ese tipo de películas ayudan a educar sobre el riesgo o dejan una sensación más distorsionada de lo que es el peligro real que tenemos? Yo diría que, como dices tú, deja una mala sensación, pero siento que conocerla ayuda a concientizar sobre el tema, porque hoy en día, especialmente hasta hace unos años, cuando uno está acostumbrado tanto a la tranquilidad, a la paz, como uno que tiende a ignorar o a pensar que el peligro no va a ocurrir, uno empieza a pensar tan positivo en ese aspecto que uno empieza a desconcientizar la presencia del peligro. Claro, yo me acuerdo cuando estaba viendo esa película, me generó mucha incomodidad porque me sentía identificado mucho con la astrónoma y decía, ¿así me veo yo? ¿Así me ven ustedes a mí? Como, ¿de verdad yo soy así o estoy loca? Sí, recordemos que la película es una sátira, Sí, es un reflejo, es sí. un espejo un poco de la sociedad, lo hace de manera bien, Y está bien, buena, bien, a mí me gusta bien mucho. buena, el guión es destacable en muchos aspectos en el sentido de la caracterización de los personajes y en cómo representan elementos, vicios finalmente de la sociedad. Claro, Sí. el negacionismo científico, principalmente a partir de sectores políticos de la sociedad. Claro. Por ejemplo, por mencionar alguna cosa. Sí, pero yo pienso cómo cumple el objetivo de educarnos y concientizarnos sobre este asunto. Claro, y en el caso de la película No mire arriba, se trataba, y otras películas y otras series de televisión se trataban de rocas espaciales, pero a veces hay otros fenómenos que ocurren en el cielo. ¿De qué nos puedes hablar de eso, Cami? Bueno, con fenómenos en el cielo, lo más conocido y lo primero que se nos viene a la mente es cuando hablamos de ovnis, ¿cierto? Que es lo primero que se nos viene a la mente. Entonces, lo que yo propongo es ordenar un poquito el lenguaje, porque muchas veces nos confundimos con estos términos y aparte un término nuevo que es el que salió, que es el UAP, ¿cierto? OVNI u objeto volador no identificado no significa tampoco una nave extraterrestre, ¿cierto? Y UAP, que es la sigla más usada hoy en varios contextos científicos e institucionales, tampoco significa nave extraterrestre. Significa literalmente que hay un fenómeno que no ha sido identificado con la información disponible, ¿cierto? Y esa diferencia, aunque parece pequeña, Tremendo. en realidad es súper grande, porque una cosa es decir, no sabemos qué es, y otra completamente es decir, sabemos que es un alien. Entonces, entre una frase y la otra hay un salto súper grande. Un salto que muchas veces llena ese relato que nos gusta, ¿cierto? Pero que no es respaldado por la evidencia. De hecho, la NASA lo dice bastante claro, ¿cierto? Hoy el número limitado de observaciones de alta calidad sobre los UAP hace imposible, ¿cierto?, sacar conclusiones científicas sólidas sobre su naturaleza, ¿cierto? Y además señala que no ha encontrado evidencia así creíble de la vida extraterrestre y que no hay evidencia que los UAP tampoco sean extraterrestres.
O sea, básicamente que la postura científica es no nos cerramos a creer que podría ser, pero demuéstramelo. Con la evidencia que hay. Con la evidencia que sí, porque al No final lo son. eso lo hacemos. Claro. Eso Hasta hacemos el los momento no lo científicos. son. Claro. Nosotros no decimos que no hasta que se demuestre lo contrario, ¿cierto? Y yo creo que eso es súper válido y que muestra la flexibilidad de la ciencia, ¿no? Bueno, Y bueno, básicamente eso es súper importante porque a veces se caricaturiza la ciencia como si fuera un poco fría o cerrada o que le quita el romanticismo a la vida, ¿cierto? O de repente un poco arrogante. Pero en realidad el método científico es súper humilde en general porque te obliga a decir esto parece raro, sí, pero esto también se merece estudiar. O sea, si es raro me llama la atención, ¿cierto? Pero todavía no se puede afirmar más de lo que la evidencia permite. O sea, todo tiene un límite, ¿cierto? Un ejemplo histórico, ¿cierto?, de esto es Marte. Durante mucho tiempo, a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, ¿cierto?, muchas personas quedaron súper fascinadas con la idea de que estaban estos canales construidos por civilizaciones marcianas. Y de eso Percival fue uno de los grandes promotores de esa visión. Y él interpretó ciertas marcas observadas en Marte como una red artificial de irrigación, de agüita, ¿cierto? Y ojo que esto se basó en la comunidad científica en esa época creía que podría haber vida en Marte y en Venus. Había un convencimiento así como de sentido común. Si la vida surgió acá en la Tierra tan temprano y tenemos estos dos vecinos que están tan cerca, tiene que haber algo. Entonces, claro, cuando se detectaron los canales fue como que... Y con la teoría de si la radiación pudo matar antes a Marte, como tampoco tiene atmósfera, la civilización murió antes nomás, ¿cierto? Pero sabemos que esta lectura, ¿cierto?, no era correcta, que no había una civilización construyendo canales, ¿cierto?, que había observaciones muy limitadas, ¿cierto?, ilusiones ópticas, había mucha interpretación o sobreinterpretación también, y muchas ganas de encontrar algo, y de repente las ganas sobrepasan todo lo demás. Y me gusta mucho este caso porque no comenzó con internet, no es que, porque al final no es que ahora seamos más crédulos y antes no, sino que entre la mezcla de todo esto, entre el deseo, la interpretación, lo desconocido y el relato que viene de mucho antes, ¿cierto? Claro. Lo que cambió igual es la velocidad de la información. Tampoco hay que irse al otro extremo, ¿cierto?, y burlarse de la pregunta también por la vida del extraterrestre, porque es súper legítimo y seguimos haciéndonos esa pregunta. Es de hecho una de las preguntas más serias y profundas que tenemos y que seguimos buscando, ¿cierto? La gran diferencia es que la ciencia no se aborda solo con videos borrosos o con titulares más o menos inflados, ¿cierto?, sino que con datos duros también, pues con la química, la geología, el trabajo de la comunidad científica en general, el avance de la tecnología, con la colaboración, ¿cierto?, más que con la competencia. Y eso es súper importante destacarlo. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de Marte, ¿cierto? El rover no trabaja en secreto, ¿cierto? O sea, trabaja generando datos que en muchos casos son públicos, de hecho la mayoría, ¿cierto? Hay muchas misiones que tienen datos de imágenes crudas, y eso es una muy buena forma de recordar que gran parte de la exploración planetaria moderna no funciona como una conspiración, sino como una ciencia abierta y compartida, que es colaborativa. Y un caso igual interesante es el de las biofirmas. La NACS explica que una biofirma potencial es una sustancia o una estructura que podría tener un origen biológico, pero que todavía necesita más datos y más estudios antes de concluir si realmente indica vida o no. Esta definición es súper clave porque muestra cómo trabaja la ciencia, no solo con certezas apresuradas, sino que con unas hipótesis bien trabajadas, ¿cierto? Bien controladas. Claro, bien controladas.
Esto fue justamente lo que pasó con una roca en Marte por Perseverance, creo que fue. Ujú. Y el hallazgo fue presentado como una biofirma potencial, como la confirmación de vida marciana. Y ahí empiezan las fake news, empiezan las especulaciones, ¿cierto? Incluso la NASA remarcó que otras explicaciones siguen sobre la mesa y que la comunidad científica debe seguir estudiando estos datos para confirmar o refutar su posible origen, ¿cierto? Este matiz puede parecer menos emocionante que decir encontraron vida, pero en realidad es mucho más interesante, encuentro yo, porque si no es vida, entonces ¿qué es? La astronomía es como la única ciencia, creo, en el mundo que no puede tocar las cosas que ve. O sea, Muy cierto. es súper bacán poder tener una misión que vaya a Marte y que traiga cositas, es bacán. Aparte, es así como se va construyendo en tiempo real la ciencia y la gente lo está Claro. viviendo y eso de repente es emocionante, ¿cierto? Completamente. Bueno, y si ampliamos mucho más allá la mirada de Marte, la búsqueda científica de vida, ¿cierto? Sigue siendo muy, muy, muy grande. Ya hoy día hemos encontrado ya miles de exoplanetas ya confirmados, ¿cierto? Más de Eso no 6.000. significa, sí, pues más de 6.000 Sí. y eso no significa que estén todos habitados o que sepamos que están habitados. Significa que algo mucho más potente, que los planetas no son raros en el universo, ¿cierto? Que hay muchos mundos allá afuera y que algunos están en zonas habitables, ¿cierto? Es decir, que son lugares donde puede haber agua líquida en la superficie del planeta, bajo ciertas condiciones. Entonces, para mí, la conversación sobre la vida extraterrestre se vuelve mucho más interesante cuando dejamos de pensar solo en platillos voladores, en ovnis, ¿cierto? Porque la pregunta de fondo no es solo si vino alguien a la Tierra, o sino también cómo reconocemos la vida, porque nosotros tenemos la vida a base de carbono. ¿Qué es vida? Claro, ¿qué es vida? ¿Cuál es la definición de vida? ¿Qué señales que tendría que tener algo para que nosotros lo definiéramos como vivo? ¿Cierto? ¿Qué diferencia hay, ¿cierto?, entre una anomalía química y una biofirma y una prueba? ¿Cuánta evidencia necesitamos para cambiar esa gran idea de que no estamos solos? Es súper interesante porque quizás hemos visto vida y no la hemos reconocido porque no es como lo conocemos, en base a carbono, ¿cierto? Tal cual. Y ahí parece una regla que es súper simple, pero también súper poderosa. Mientras más extraordinaria es una afirmación, más sólida tiene que ser esa evidencia. No basta con que algo sea raro, no basta con que algo nos emocione. No basta con que calce perfecto con una película o con una teoría conspirativa, ¿cierto? Tiene que resistir a pruebas, a observaciones, a análisis, a revisión, a repetición, ¿cierto? Porque si no es solamente un hecho fortuito. Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, la NASA confirmó vida extraterrestre, o este UAP demuestra que nos están visitando, creo que la mejor respuesta no es burlarse tampoco de la noticia, ni cerrar la conversación y decir, esto lo escribió un humanista, no sé. Yo creo que la mejor respuesta a esta pregunta es como hacerse más preguntas, ¿cierto? Así como, Claro. ¿qué dato concreto sostiene esta afirmación? Así como empezar a indagar más. Ese dato lo puedo ver, es público, lo puedo seguir reproduciendo, lo puedo simular. Hay otras explicaciones que son más fáciles quizás, más simples. Están exagerando un poco el titular, ¿cierto? Porque a mí me ha pasado igual que me han hecho entrevistas y yo digo algo y después cuando lo transcriben es otra cosa de la que me ponen. Y como no es lo que yo dije, entonces ahí ya empieza como el juego del teléfono, eso que te dicen una cosa y después otra cosa. Igual La información ciencia original se empieza a distorsionar. Exacto. Y la ciencia igual no le teme a las cosas extraordinarias, ¿cierto? Lo que le tememos como a los científicos es, y con justa razón, es sacar estas conclusiones que son extraordinarias, pero con una evidencia que no nos ayuda, que no nos respalda, ¿cierto? Y para mí, en realidad, esa es la parte más fascinante de todas, que la búsqueda sigue
y vamos a seguir buscando. No sabemos si hay vida en otros mundos, ¿cierto? No sabemos si alguna vez encontramos una prueba definitiva, pero sí sabemos que si llega ese momento, no va a ser porque una historia va a sonar increíble, va a ser por los datos, va a ser porque por fin, después de tanto estudio, vamos a haber superado la imaginación con la realidad. Y así que, bueno, para mí en realidad la pregunta no es si debemos dejar de imaginarnos cosas, la pregunta es que si somos capaces de imaginar sin renunciar a estos métodos que hemos construido como sociedad, ¿cierto? Porque el universo en general merece todas estas cosas, ¿no es cierto? El asombro y la evidencia, básicamente. Y para ir cerrando ya este capítulo de hoy, nos hemos pasado un poquito, pero no importa porque ha estado una conversación muy interesante. Cerrar alguna idea, algunos mensajes finales para el público que no escuchó hasta ahora. Importante mencionar que, claro, no se trata de matar la imaginación, sino que todo lo contrario. Hay que utilizar la imaginación para interrogar a la naturaleza, como decía también Cami, interrogar las noticias, interrogar el universo que nos rodea y aclarar la realidad. Imagínense que eso es algo que incluso la humanidad ha hecho históricamente cuando le da explicaciones que hoy sabemos que son ficción, ¿no es cierto?, a las mareas o a los eclipses, era porque intentaba aclarar la realidad. Ese era su primer impulso. Igual hay Cierto. muchos relatos que a mí me gustan y yo los disfruto mucho porque son, por ejemplo, de pueblos originarios, de cómo veían ellos el mundo, ¿cierto? Cómo no entendían la astronomía y más allá de desinformar es como culturizar, ¿cierto? Claro. Sí, exactamente. Yo concuerdo con eso porque a mí me gustan como a veces las historias de los científicos ayudan a acercar sus descubrimientos. A mí siempre me gusta referenciar que me encanta a mí, que durante muchos años la gente en medio se pensaba que la Tierra era plana, hasta hay gente que la Tierra es plana o si era una esfera, de qué tamaño era. Y un caballero que estaba aburrido en Alejandría pudo calcular el tamaño de la Tierra con un palito, con una precisión enorme. Siempre hay que buscar corroborar la información con los datos, pero nunca hay que cerrar la puerta de la imaginación por ello. No lo olviden, la ciencia siempre se sobreescribe a sí misma en pos de avanzar. Exacto. Y bueno, y con este lindo mensaje que nos deja Rodrigo, entonces nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por escucharnos hasta esta hora. Esperamos abrir nuevamente el streaming, las pantallas de estos capítulos todos especiales, cuando tengamos la oportunidad de encontrar algo que explicar, también algún fenómeno, alguna fecha histórica que conmemorar, etcétera, seguramente para el Día del Asteroide, seguramente para el Día de la Luna. Vamos a estar ahí también acompañándolos con nuevas transmisiones. Así que eso. Palabra de cierre, Camila. No dejen de cuestionarse las cosas, no le crean a nadie, ¿cierto? Yo siempre se lo digo a toda la gente, no le crean a nadie, si, aunque tenga muchos títulos y cosas, siempre cuestiónenselo. Piensen por ustedes mismos, ¿cierto? Eso es súper importante, que hace harta falta. Y siempre con respeto, claramente. Y eso, y así vamos a hacer más ciencia y mejor. Excelente. Nos vemos. Cuídense. Chao. Y fugaz